Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña. Bienvenido seas a Grandes Remedios. Hola, hola, bienvenidos a este podcast Grandes Remedios. Soy la doctora Denise Peña y el día de hoy vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a tener entrevista con el doctor José Iván Rodríguez de Molina Serrano. Es un invitado muy especial porque aparte de ser médico intensivista, es mi esposo. Entonces vamos a aprovechar sus conocimientos y le voy a hacer algunas preguntas. Primero comienzo con algo muy tranquilo. Quiero nada más para que ellos te conozcan un poquito más. ¿Cuál es tu hobby? ¿Me puedes decir algún hobby? Hola, en general mis hobbies pues son hacer ejercicio. Últimamente la bicicleta de montaña ha sido un hobby que he adquirido y más aquí en la región norte. Ahorita con el calor no se puede mucho, pero es algo muy entretenido, estás en el aire ambiente, es buen ejercicio, muy muy recomendable. Súper bien, sí. Nada más aquí ya saben, si lo van a hacer súper temprano o súper tarde, porque si no, golpe de calor. Bueno, y aparte del hobby, ¿algún libro que te guste, que nos recomiendes? Bueno, pues de libros, en general, aparte de la medicina, me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, para aquellos que les guste la ciencia ficción de culto, está el libro de la trilogía de la Fundación. Es un libro de Isaac Asimov. De hecho, para algunos es mencionado que es como el antecesor de Star Wars y de Duna, y que no se animaron a hacerla en sus tiempos porque era demasiado complejo. Es un libro que consta de 3 libros. Es la historia más o menos de unos 300 años de una colonia galáctica que sufre guerras, habla de cosas de predicción, de matemáticas. Es un libro muy interesante y que casualmente Apple TV, que ya tiene ahorita los recursos y la tecnología, está haciendo la serie. Entonces son libros muy, muy, muy interesantes, pero bueno, si no les gusta leer tanto, pues la serie ya está en Apple TV. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, qué interesante. Bueno, y ahora le voy a preguntar un poquito sobre también el sueño, porque él hizo, aparte de medicina crítica, también se ha adentrado y se ha especializado también en patrones del sueño alterado, digamos en trastornos del sueño. Entonces me voy a enfocar como en esto, en trastornos del sueño y también pues en medicina crítica, que es su especialidad. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes tipo 2 al patrón del sueño de una persona? ¿O no le afecta? De manera específica, el patrón del sueño sí lo afecta. De hecho, está estudiado muy bien que lo que es sobre todo el sueño ligero se incrementa en los pacientes que viven con diabetes. Ya de manera más específica, las primeras fases del sueño no REM tienden a prolongarse. En estas fases pues se da únicamente un sueño ligero y una actividad eléctrica cerebral leve, pero no es la fase realmente de recuperación del sueño profundo. Y en algunos pacientes el sueño REM puede alterarse teniendo sueños vívidos, inclusive si se ha reportado pues los terrores nocturnos en algunos de estos pacientes, sobre todo por descontroles glucémicos. Pero de manera general el sueño ligero se incrementa y el sueño profundo se disminuye, lo cual hace que la recuperación o el descanso que provoca el sueño profundo está disminuido en el paciente con diabetes. ¿Y cuáles son los trastornos del sueño más comúnmente, o sea, que se ven más común en diabetes tipo 2? De manera general son 3. El primero es el insomnio. El insomnio tiene que ver per se por algunas alteraciones hormonales. Sí está relacionada la diabetes con alteraciones de secreción de melatonina y de otra hormona, neurohormona, que se conoce como la orexina y la hipocretina. Pero también pues las mismas alteraciones de la diabetes, la nicturia, los descontroles glucémicos, pues favorecen alteraciones del insomnio desde la fase inicial hasta fase intermedia, ¿no? Teniendo despertares durante la noche, tiempos prolongados para llegar al sueño. En segundo punto, la apnea del sueño está íntimamente relacionada con la diabetes. Inclusive hay una relación de causa-efecto de ambos lados para la presentación. Y en el paciente con diabetes, derivado a este sueño fragmentado, tiende a presentar eventos más profundos y más prolongados de apneas.
Por último, el síndrome de piernas inquietas está reportado con mayor incidencia en el paciente con diabetes y esto se ha relacionado directamente con la presencia de la neuropatía, pero también con efectos secundarios de algunos medicamentos, sobre todo cuando hay una sobreutilización de ellos. Ok, claro que sí. Y nada más para que a lo mejor todos sepan, apnea es cuando dejan de respirar o aparentemente hacen como una pausa o sea, que parece que no están respirando y de repente como que retorna la respiración de manera así media desesperada, entonces se escucha como así, es un poco feo, y eso se considera, por ejemplo, una apnea. También quienes roncan mucho, esa es como que otra de las claves. Y bueno, ¿existe una relación entre la falta de sueño y el riesgo de padecer diabetes tipo 2? Sí, de hecho está directamente relacionado a la falta del sueño y el riesgo de padecer diabetes. De manera numérica, hay estudios en los que han encontrado que tanto personas que duermen menos de 6 horas como los que duermen más de 8 horas tienen un riesgo incrementado. Esto se ha asociado sobre todo por alteraciones hormonales. Hay varias hormonas que les llamamos hormonas contrarreguladoras o las hormonas del estrés que favorecen que se eleven los niveles de la glucosa, del azúcar en sangre. Asimismo, también los pacientes que viven con diabetes tienen una alteración de la secreción de la orexina o la hipocretina. La orexina es una hormona que cuando hay deficiencia se presenta lo que es la narcolepsia o el sueño extremo, son los pacientes que de repente se quedan dormidos, pero también el exceso de esta hormona incrementa el apetito en los pacientes, de hecho por eso se le llamó orexina inicialmente. Entonces los pacientes que tienen alteraciones del sueño pueden tener patrones alimenticios desde eventos de consumo elevado hasta ayunos prolongados, lo que pues, puede favorecer alteraciones hormonales y resistencia a insulina, alteraciones de la glucosa. ¿Y qué recomendaciones podríamos ofrecerles a los pacientes que tienen diabetes y que quieren mejorar su calidad del sueño? Aparte de lo obvio que es el control adecuado, tomar sus medicamentos, siempre es importante que el paciente que vive con diabetes mantenga un horario regular de sueño. Esto es tener un horario pues lo más estricto posible de acostarse, de levantarse. Dependiendo de la edad es la recomendación de horas de sueño, pero de manera general 7 horas de sueño es lo recomendado para cualquier adulto o niño. Es importante también crear un ambiente propicio para dormir. Cuando es hora de dormir debe haber luces apagadas completamente, no debe haber ninguna luz natural ni artificial. Esto incluye el celular. Es una muy mala costumbre el estar acostado con el celular puesto o con la televisión. Todo eso altera las hormonas que favorecen la inducción del sueño. También hay que tratar de evitar la cafeína y los estimulantes antes de acostarse. Todo eso también altera todas las hormonas inductoras de sueño y puede favorecer alteraciones de la glucosa. La actividad física favorece los niveles o la normalización de los niveles de las orexinas, de la melatonina, y esto también pues, se relaciona con mejor control glucémico. Y por último, pues sí, siempre es importante evitar la variabilidad de glucosa. Tanto las elevaciones como las disminuciones abruptas, las hiper o hipoglucemias, pueden repercutir directamente en los patrones del sueño. ¿Puede el tratamiento de la diabetes tipo 2, por ejemplo, no sé si la metformina o la pioglitazona, o a lo mejor los medicamentos que usamos tipo para la neuropatía, a lo mejor pregabalina, alguno de estos tratamientos para diabetes tipo 2 pueden tener algún impacto en los problemas del sueño de un paciente? Sí, aparte de la variabilidad que pudieran tener los niveles de glucosa por el tratamiento o por el mejor control que está demostrado que disminuyen todos los síntomas asociados al sueño, sí hay que tener cuidado con algunos medicamentos que se utilizan para manejo, por ejemplo, de la neuropatía diabética. Algunos de ellos, aunque mejoran los síntomas de la neuropatía, pueden afectar sobre todo algunos sistemas como el de histamina, como el de dopamina, que también son importantes para el ciclo del sueño. Entonces sí es muy importante que todo paciente que vive con diabetes tenga un análisis detallado de sus patrones de sueño para darle las mejores opciones de tratamiento. ¿Y cómo afecta la apnea del sueño que nos comentabas a las personas con diabetes y cuál sería el tratamiento para la apnea del sueño? La apnea del sueño, como
bien comentabas, es pues una enfermedad muy común. En esta, de manera general, lo que sucede es que la persona deja de respirar. Un signo muy común es un ronquido. Aquí siempre todos los pacientes cuando pregunto me dicen, sí, pero ronco poquito. No debemos de roncar. Roncar significa que se obstruye la vía aérea, aunque sea poquito, ¿no? Entonces sí es un dato de que puede llamar a alguna alteración. Casualmente, el perfil de paciente con apnea del sueño son pacientes que tienen muchos datos de resistencia a la insulina, tienen sobrepeso, tienen incremento de la grasa en la región de espalda, tienen acantosis, que es un cambio de la coloración de la piel. Pero ya de manera muy específica, sí se ha relacionado la cantidad de grasa que hay abajo de la lengua y su incremento o disminución con la resistencia a la insulina y con la aparición de diabetes. De hecho, hay algunos estudios donde utilizando un instrumento que muchos recordaremos, a lo mejor, bueno, los que no son tan jóvenes lo recordarán en las Olimpiadas de Sudáfrica, que salía Shakira tocando un instrumento que parece una flauta enorme, que es el didgeridoo. El ejercicio con este equipo se ha demostrado que disminuye la grasa que se encuentra en esta región de la lengua y sí se ha encontrado que disminuye la resistencia a la insulina y puede ayudar al manejo del control de diabetes, obviamente agregando todo el tratamiento, ¿verdad? No es cuestión única, pero sí tiene una relación directa. ¿Cuáles son los riesgos de no tratar esto? Digamos, ¿cuál es el riesgo de no tener una buena calidad de sueño? Pues el no tener una buena calidad de sueño repercute, aparte de en las actividades diarias de la persona, tiene un incremento muy importante de los riesgos cerebro-cardiovasculares. Esto significa infarto agudo del miocardio, eventos vasculares cerebrales o embolias. También se está íntimamente relacionado con depresión, ansiedad y con algunos casos inclusive de brotes psicóticos. Es la primera causa de accidentes en personas en edad laboral y también son de las primeras causas de alteraciones o bajo rendimiento académico en adolescentes. Bueno, entonces creo que ya vimos que la diabetes y el sueño sí tienen una relación estrecha y es bien importante si ustedes tienen datos de digamos, apnea del sueño, están roncando o sienten que durante el día tienen mucho sueño, muy probablemente tienen una mala calidad del sueño y deberían de acercarse a su médico y comentar esto. Ahora quisiera preguntar un poquito, pero sobre, más que el sueño, sobre los pacientes graves. ¿Cómo afecta la diabetes en el pronóstico y en la recuperación de los pacientes graves, estos pacientes que ingresan a terapia intensiva? De manera general, siempre un paciente que vive con diabetes y entra en un estado crítico que requiere asistencia de terapia intensiva independientemente de la causa, pues sí requiere una evaluación y un manejo más prolongado y tiene un riesgo de deterioro mayor que otro tipo de pacientes. El antecedente previo de diabetes y el control previo que tenga, pues sí está directamente relacionado con la mortalidad. Ya en el manejo en la unidad de terapia intensiva es muy importante la variabilidad de glucosa, que de hecho eso es algo que, por ejemplo, ya en el paciente ambulatorio ya se está viendo. Más que tener un control exacto de glucosa, la variabilidad que no sea tan amplia también se ha asociado a menos daño, por ejemplo, renal, menos daño cardíaco. Sí, también la diabetes, dependiendo de si ha provocado daño previo en otros órganos, sobre todo riñón y cerebrovascular, incrementan hasta de 2 a 3 veces más el riesgo de muerte al ingreso de terapia intensiva, independientemente de la causa de ingreso. Y eso de la variabilidad, podríamos decirlo, como habíamos dicho en episodios pasados, que era lo de campaneo, ¿no? O sea, que están muy arriba, muy abajo, entonces, bueno, ok. Exacto. ¿Y cuáles son los principales desafíos en el manejo de diabetes en las personas críticas, en los pacientes en la terapia intensiva? Sobre todo aquí es, primero algo que se busca es tratar de definir lo que es para el paciente que vive con diabetes la hiperglucemia de estrés. Esto significa los niveles de glucosa que van más allá del nivel habitual del paciente. Esto en terapia intensiva es importante porque nos da un entendimiento del impacto que está teniendo la enfermedad. Si los niveles de azúcar son más de 2 o 3 veces más elevados de lo que el paciente habitualmente tiene, pues nos habla de un estado mayor, pero también si es al revés, ¿no? Si el paciente a lo mejor utilizaba niveles de glucosa de 250 y llega a la terapia intensiva con 80, significa que su reserva de energía pues ya está agotada, ¿no? Y eso también nos habla de gravedad.
Entonces sí son puntos que tenemos que buscar definir en el paciente y encontrar si hay daño previo a algún órgano que pueda tener mayor riesgo de deteriorarse cuando ingresan. ¿Y qué estrategias se utilizan para controlar los niveles de glucosa en los pacientes graves? Hay diversas estrategias o diversos protocolos que se manejan de manera estandarizada. Pues el manejo de la insulina intravenosa es el gold standard de atención para la hiperglucemia del paciente en la unidad de terapia intensiva. Existen muchos protocolos ya inclusive utilizando inteligencia artificial. No hay todavía hasta el momento uno que sea mejor que otro. Lo único que sí está reportado es que es siempre mejor tener un protocolo ya establecido en la unidad de terapia intensiva a la utilización o al criterio de cada médico que vea al paciente, ¿no? Esto sobre todo porque pues en las unidades de terapia intensiva, dependiendo de la capacidad o de la asistencia, pues no es posible que esté todo el tiempo el médico ahí, y quien sí está es personal de enfermería. Entonces muchas veces estos protocolos de manejo de glucosa los van siguiendo el personal de enfermería, y hasta el momento han demostrado mejores resultados a que sea manejada a criterio de cada médico que vea al paciente. Y por ejemplo, ¿has tenido pacientes que tuvieras que usar insulina en terapia intensiva y ya después que se haya resuelto su causa de razón de internamiento, que se hayan ido a su casa con tratamiento, digamos, oral? Sí, eso ha cambiado, afortunadamente. Es algo que pues ya en los inicios de mi formación pues era el protocolo habitual el continuar la insulina con el paciente. Desafortunadamente también pues ya estando fuera de la terapia intensiva, lo que era el concepto de hiperglucemia de estrés pues ya no estaba, entonces el paciente empezaba a tener hipoglucemias. Entonces ya la tendencia es a tratar de egresar al paciente con un tratamiento estandarizado, e inclusive si se puede que sea el manejo con el que se iría a casa, es lo más recomendable. Sí es muy importante que si vamos a utilizar medicamentos antidiabéticos orales, pues no haya ninguna contraindicación como insuficiencia renal, alteraciones ácido-base, alteraciones de la función hepática, para que puedan iniciarse de manera paulatina. Esas son todas las preguntas que te tengo por hoy, pero también el remedio del día de hoy es sobre la melatonina, así que muy ad hoc. ¿Qué opinas sobre la melatonina como suplemento oral para inducir el sueño? Pues la melatonina está indicada sobre todo en el insomnio de fase inicial, o sea, es la persona que se acuesta y está con los ojos abiertos y no logra dormirse o tarda más de 1 hora en lograr el sueño. Hay diversos estudios con pues resultados buenos y otros neutros respecto a su afectividad. Sin embargo, sí es un medicamento seguro, ¿no? Hay muy pocas contraindicaciones. Realmente las que son pues sería alguna reacción alérgica ya conocida a la melatonina, que es muy extraño. Pero en general puede ser un medicamento para el insomnio de fase inicial que puede iniciarse de manera segura. Se recomienda pues, iniciar con dosis de 2.5 a 5 miligramos, llegando a dosis máximas de 10 hasta 20. Y siempre es recomendable recordarle al paciente que debe tomarlo 1 hora antes de la hora que se debe de dormir, y que el efecto es acumulativo. Entonces que no con una dosis va a tener el efecto, sino tiene que darle menos de 7 a 10 días de toma continua para que pueda ver el efecto del mismo. Sí, justamente en mi revisión de la melatonina, lo que vi fue justamente eso, en cuanto a sí puede ser efectiva y es bastante segura, pero que no quita obviamente las medidas de higiene del sueño, que son las que mencionaste, que era lo más importante. Exacto. Entonces, como remedio, creo que la melatonina es un buen remedio, pero como siempre y como últimamente hemos visto, la base está en el estilo de vida. Y esto es lo que había mencionado, ¿no? Entonces es la alimentación equilibrada, el tratar de dormirnos al mismo tiempo, el evitar la cafeína, el alcohol, hacer ejercicio, exponernos a la luz natural durante el día. Entonces lo más importante será estilo de vida. Lo más importante siempre eres tú. Tú eres tu gran remedio. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias al doctor Iván. Me encantó la entrevista. Muchas gracias por darme el tiempo. Gracias a ti.
Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio para seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.